¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las charlas pastorales. Estamos en la temporada número 124. Mi nombre es Arturo Delgado y este es el episodio número 4. Bienvenidos a las charlas pastorales. Así es que estamos agradecidos por estar en esta mitad de semana, poder estar compartiendo con ustedes algunas cosas de la Biblia, de la palabra de Dios y sobre todo también de las situaciones prácticas que muchas veces tenemos, aunque no nos gusten. Porque empezamos a hablar desde el lunes acerca de las cosas malas que le suceden a las personas buenas, aunque claro, también estuvimos definiendo qué clase o qué significa ser una persona buena. Y bueno, pues ahí está. Yo quiero, antes que nada, agradecerles, ¿verdad?, por toda su atención. Y pues vamos directamente a la pregunta que tenemos aquí del libro de Job. Capítulo número 1. Vamos a leer el versículo número 6. En el libro de Job, capítulo número 1, versículo número 6, voy a leer el 6 y el 7, y en el 7 es donde está la pregunta, y dice así la palabra: Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Esa es la pregunta. ¿De dónde vienes? Y entonces responde el diablo y le dice al Señor: de rodear la tierra y de andar por ella, de rodear la tierra y de andar por ella. Quiero introducirles un poquito a este tema del libro de Job. La Biblia habla acerca de esta historia y está en el libro de Job, la historia de un hombre llamado Job. Así es que por eso se llama así, ¿verdad? Y habla acerca de todas las calamidades que sufrió este hombre, a quien Dios consideraba como una persona perfecto, recto, temeroso de Dios, y ahora sí que apartado del mal, ¿no? Entonces, así lo consideraba Dios. Y no lo dudo, obviamente Dios no va a mentir, pero aquí nosotros encontramos en este libro precisamente pues toda esta complicación, ¿verdad?, que se vuelve para la vida de Job, porque pues a final de cuentas fue tocado por el enemigo, por el diablo, pasó por muchas dificultades. Y bueno, la historia de Job, por decirlo así, está entre el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro. Luego, a partir del 3 comienzan los discursos, ¿no? Casi todo el libro, ¿verdad? Los discursos de sus amigos, los de Job, se defienden, lo acusan, y luego también Dios habla hacia el final del libro, y luego viene la recuperación de todo el dolor y el sufrimiento que había tenido precisamente Job, ¿verdad? Ahora, en el versículo número 6 y 7, donde viene precisamente esta pregunta, ¿de dónde vienes? Y entonces dice: de rodear la tierra y andar por ella. Yo quiero hablarles un poquito acerca del conflicto espiritual. Lo introduje, pero quiero hablarles un poquito más acerca de la guerra espiritual, la guerra de las galaxias, les llaman algunos. Este conflicto entre el bien y el mal que ha existido desde antes de la creación del mundo. ¿Por qué? Porque desde la eternidad el diablo o Lucifer pues se rebeló en contra de Dios y provocó una rebelión. Quiso ser igual a Dios. No hay lugar para sentarse en el trono de Dios, más que Dios es el único que se sienta, y fue desechado. Y al ser desechado se convirtió en un enemigo acérrimo de la voluntad y de la persona de Dios, con el propósito de destruir todo aquello en donde Dios pone su mano, en donde Dios ha tocado, ¿verdad? Y en este caso, dispuesto el enemigo a destruir la vida del ser humano, del hombre. Entonces, hay una lucha entre Dios y el enemigo, y podríamos decirlo, y nosotros ahí como que en medio de todo esto, ¿no? Entonces, ahora, a lo que yo quiero llevarles a que meditemos, ¿verdad?, es que el diablo sigue rodeando la tierra y anda por ella. Eso significa que hay una lucha permanente, y que no basta solamente con que nosotros la sepamos, sino que además, ¿verdad?, o que huyamos del enemigo, sino que tenemos que enfrentarlo. Enfrentar al diablo no es una situación así como que, pero ¿y qué tal si me gano? Lo que sea. No, déjeme decir algo muy importante. Al diablo se le enfrenta con el poder de Dios, con la sangre de Cristo, con las armas espirituales que la Biblia menciona. Se le enfrenta de manera con la armadura de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que nuestras armas son armas de luz.
Y no son armas carnales o humanas bajo la fuerza del ser humano, sino son poderosas en Dios para destruir precisamente todas esas fortalezas que el enemigo ha levantado en contra de la humanidad entera. Entonces Él va contra todos. Algunas personas, ¿verdad? Niegan un poquito este conflicto espiritual, sobre todo, pues obviamente ningún noticiero va a decir que hubo un accidente provocado por una persona que fue influenciado por Satanás, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, también de aquellos jóvenes que se ponen, que agarran las armas, van a las escuelas y matan ahí a los estudiantes. Entonces se preguntan, ¿y qué pasó todo eso, no? Pero déjenme decirles que aunque ciertamente hay algunas razones muy de peso detrás de todo esto, como por ejemplo el crecimiento de una sociedad muy armada, la locura de la gente, ¿verdad? Las decepciones y la desilusión y todo eso existe. Pero también existe el conflicto espiritual. Esto es que esas personas fueron influidas por Satanás. A lo mejor no lo van a aceptar, pero nosotros al leer la palabra de Dios, nosotros sabemos que realmente existe esto. Y nosotros debemos considerarlo, porque si no los consideramos, entonces la guerra la estamos perdiendo. La maldad humana continúa y sigue adelante. Entonces, ¿cómo lo detenemos? Bueno, la predicación del Evangelio. Pero también, ¿verdad? Nosotros tenemos armadura para poder atacar al enemigo o hacerle frente y defender a los nuestros con el poder de Dios. Eso se le llama guerra espiritual. Y es algo que está en la Biblia y que nosotros debemos practicar en contra del enemigo. La principal estrategia en el conflicto espiritual es la oración. ¿Hace cuánto que no oras? ¿Hace cuánto que no estás en comunión con Dios y que puedas reprender al enemigo y caminar bajo la sombra del Señor para que puedas ser protegido? Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente charla pastoral.